Sí. Bueno, mis queridos, una buena lectura de la palabra del Señor tuvimos todos juntos. Y el pasaje que hoy vamos a estudiar, si el Señor lo permite y no viene en los siguientes minutos nuestro Señor Jesucristo por nosotros, es el capítulo 14 de Hechos. Capítulo 14 de los Hechos. Considerar, hermanos, el sufrimiento, el tema del sufrimiento. Considerar el tema del sufrimiento es tocar, si no el tema más delicado, uno de los temas más delicados y más complejos para la humanidad. Cuando hablamos nosotros de el sufrimiento, estamos hablando de cosas muy complejas porque afectan nuestras emociones, porque cómo consolar y cómo entender la muerte de un bebé, por ejemplo. Por citar una de las muchas razones que nos dejan con más interrogantes que respuestas, ¿verdad? Hace uno o dos años, la explosión que hubo en Río Negro quitó la vida de Luis Fernando, uno de los jóvenes que se proyectaba para un gran ministerio para el Señor. Y viendo el ataúd se hace uno muchas preguntas que honestamente no van a encontrar respuesta. Y cuando hablamos del sufrimiento, hermanos, creo que todos nosotros anhelamos escapar de él. No queremos estar allí. Porque cuando hablamos del sufrimiento estamos hablando de algo que nos lleva hasta el límite y nos hace reconocer que no somos capaces. Queridos, el anhelo de escapar del sufrimiento es tan grande que se ha convertido en la razón por lo cual muchos han caído presos de sectas que prometen aliviarlos de todo tipo de sufrimiento y dolor. Su proclama "pare de sufrir" hace que muchos incautos crean en sus mentiras. ¿Y por qué les hablo hoy del sufrimiento, hermano? Porque el pasaje, si ustedes lo analizaron, nos habla acerca de sufrir por Cristo. Y en este tema del sufrimiento, y contrario a esas falsas promesas que muchas sectas anuncian, la palabra de Dios dice con contundencia y anuncia la verdad, anticipando que todo aquel que cree en Cristo va a tener como factor común el sufrimiento. Es decir, contrario a esas falsas promesas, la palabra de Dios anuncia la verdad, anticipando sufrimientos para todo aquel que desea servir a Cristo. El Señor Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, miren el sufrimiento, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El apóstol Pablo, hablando por allá en Filipenses capítulo 1, verso 29, dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El apóstol Pedro, hablando en su carta primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Santiago, en su epístola capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. Es decir que servir a Cristo, mis queridos hermanos, es sinónimo de sufrir. Por eso la enseñanza de hoy ha sido titulada precisamente Sufrir por Cristo. Y precisamente el verso central de este capítulo es el que leímos en dos ocasiones, el versículo 22. Y fíjense que el verso 22, después de los dos puntos, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Sí es así que lo dice?
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, mis queridos, este pasaje que nos va a mostrar la última parte del primer viaje misionero de Pablo, nos va a enseñar una cosa. Lo que nos va a enseñar, hermanos, es que quien está deseoso de servir a Cristo debe estar dispuesto a sufrir por Él. Repito, quien está deseoso de servir a Cristo debe estar dispuesto a sufrir por Él. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros podemos hacer servicio igual sufrimiento. Y no nos equivocamos. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Mis queridos, este es el último viaje, la última parte del primer viaje misionero de Pablo. La última parte del primer viaje misionero de Pablo. Y hay varias ciudades que se nombran allí. La parte inicial, Pablo y Bernabé se encuentran ¿en dónde? Según el título que tiene ahí el capítulo 14, ¿en dónde se encuentran? En Iconio. Más adelante en el versículo 8 se encuentran ¿en dónde? En Listra. Y luego a partir del versículo 4 comienza a nombrar una serie de ciudades hasta que por fin llegan al punto de partida que es Antioquía de Siria. ¿Listo? Entonces vamos a considerar bajo 3 enunciados esto. Cómo Pablo y Bernabé sufrieron por Cristo en esos dos lugares, en Iconio y en Listra. Luego vamos a mirar cómo estos Pablo y Bernabé confirman a las iglesias en medio de gran sufrimiento. Y por último vamos a mirar cómo Pablo y Bernabé llegan a la iglesia madre, que es la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia que los envió, y les rinden el informe de cómo fue su primer viaje misionero. Amén. Entonces vamos a considerar en primer lugar, hermanos, que Pablo y Bernabé sufrieron por Cristo. Y para esto se van a ubicar, por favor, en el versículo 1 y hasta el versículo 20. Verso 1, por favor, ayúdenmelo a leer. 1, 2 y 3. Bien, llegan, lanzan una predicación y como es de esperarse, no todos dicen que no todos dicen que sí, perdón, pero tampoco todos dicen que no. Y la prueba pues somos nosotros, que cuando se predica hay fruto. Ahora bien, ¿qué es lo normal que ocurre cuando en un lugar que está dominado por Satanás llega la predicación del evangelio y algunos de ese lugar creen en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo normal que ocurra? Bien, comienza a ver. Eso. Ahí comienza a ver, porque no podemos esperar nosotros que Satanás se quede quieto mientras pierde almas por el poder del evangelio. Seríamos nosotros ilusos, ¿verdad? Él va a moverse y él va a tratar de estabilizar, bien sea creando amenazas por fuera, bien sea creando debilidades por dentro, pero él se va a mover. Ahora, en este caso, levantó una amenaza externa. Verso 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Qué quiere decir? Predicaron, unos creyeron en el Señor y se glorificaron, se gloriaron en el Señor, perdón. Otros no creyeron en el Señor y ¿qué hicieron? Comenzaron a levantar los ánimos, ¿qué quiere decir? Comenzaron a crear una revuelta, comenzaron a revolver las aguas. ¿Para cogerla en contra de quién? Pablo y Bernabé. Yo quiero que observen, hermanos, que el versículo 2 termina diciendo que a Pablo y a Bernabé se les presentó un gran problema. Pero quiero que observen con qué palabra inicia el versículo 3. Observen, por favor, las primeras dos palabras del versículo 3. Por tanto. Ojo con lo que termina de decir el verso 2. ¿Qué es lo que termina de decir el verso 2? Que a Pablo y a Bernabé, en pocas palabras, le pusieron la persecución. Ahora, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo
confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Ahora, logran observar ustedes, mis queridos, logran observar ustedes que el versículo 2 termina hablando de un problema y el versículo 3 no dice, pero tal cosa, no dice, sin embargo esto, sino que el versículo 3 dice, por tanto. Es decir, con ese por tanto, lo que él nos está dando a entender es cuál debe ser la respuesta de la iglesia cuando está predicando y Satanás levanta oponentes. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Según el verso 3. ¿Qué tiene que hacer? Continuar predicando. Y ahora, ¿qué fue lo que les dio a ellos la capacidad para poder hacerlo de una manera eficaz? Fíjense que el versículo 3 dice que hablaron con denuedo y coloca una expresión allí, confiados en el Señor. Ellos no tenían confianza en el conocimiento que tenían, en la capacidad que tenían, en que lo había enviado una gran iglesia. Toda la confianza de ellos estaba puesta ¿dónde? En el Señor únicamente. Y esa fue la clave. Por esa razón, el verso 3 dice, confiados en el Señor, y ese Señor hizo algo. Agarró el testimonio de ellos y certificó. Eso es verdad. ¿Con qué lo certificó? Con milagros y señales. ¿Para qué se daban milagros y señales en la época apostólica? Para verificar, para confirmar lo que ellos están diciendo es cierto. Pero cuando llegue el evangelio, insisto, se presentan divisiones. Por eso dice el verso 4, y la gente de la ciudad estaba ¿cómo? Unos estaban ¿con quién? Y otros estaban ¿con quién? Eso. Pero ojo con esto, que Pablo y Bernabé estaban dispuestos a morir por Cristo, pero no a morir por bobos. Miren lo que dice el versículo 5, verso 6, perdón. El 5, sí, perdón, el 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido esto, ¿qué hicieron ellos? Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a todas las regiones circunvecinas. ¿Y qué hacían allá según el verso 7? Eso, entonces su huida, hermanos, no fue un acto de cobardía, sino de prudencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que los lleva a ellos a que hay persecución y predican el evangelio, pero luego se levanta una amenaza y dicen, vámonos de aquí? ¿Saben dónde está la clave? En la frase, confiados en el Señor. Cuando el creyente vive una vida de confianza en el Señor le va a mostrar cuándo sí y el Señor le va a mostrar cuándo no. Tengamos bien claro eso, hermanos. Por esa razón nosotros los creyentes no podemos vivir confiados de un molde, de un modelo. Esto funcionó así y siempre va a funcionar así. Nosotros debemos vivir es con la confianza puesta en el Señor y Él nos va a enseñar cuándo salimos y cuándo entramos. Cuándo subimos, cuándo bajamos. Cuándo sí, cuándo no. Cuándo frío, cuándo caliente. ¿Y cómo nos lo va a enseñar Él? Por una vida de dependencia de Él diaria. Esto no hay fórmulas mágicas, no hay cosas que 5 pasos para lograr descubrir la voluntad de Dios, nada de eso. Es el día a día en dependencia del Señor. Ahora, estamos en el versículo 7. Ayúdenme a leer por favor el verso 8, si son tan amables. Verso 8. Bien, ellos se fueron y ahora llegaron a qué lugar. Ya no están en Iconio. Ahora se encuentran ¿dónde? Están en Listra. Y miren el énfasis que le da el verso 8 a este hombre. Porque dice 3 cosas acerca de ese hombre. Dice 3 cosas. Y las 3 cosas están apuntando a la misma condición. Primera cosa que dicen de ese hombre. Él estaba sentado. ¿Y qué dice ahí? Imposibilitado de los pies. Para remarcar que estaba imposibilitado de los pies, ¿qué es lo segundo que dice?
Cojo de nacimiento. Y para remarcar que estaba imposibilitado y que era cojo de nacimiento, ¿qué es lo tercero que dice? Ahí está. Es decir, está dando un énfasis absoluto, total, en que este hombre no era que de pronto se había tronchado un pie, en que este hombre no era que de pronto estaba un poquito encalambrado, sino que todos en la ciudad de Listra podían certificar que él era cojo. Él era cojo. Y llama la atención que el siguiente versículo no descansa la obra de sanidad en Pablo, que tenía el don de sanidad, por supuesto, sino que la descansa sobre él. ¿Me ayudan a leer el verso 9? Bien fuerte, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Verso 10. Ahí está. Él saltó y anduvo. Pero observen ustedes que en el obrar de Dios, Dios no se encasilla en un molde. Hay ocasiones donde la persona, y lo registran los evangelios, hay ocasiones donde la persona no tiene fe. Y aunque no tiene fe, el Señor le sana. Pero hay otras ocasiones donde el Señor obró la sanidad para esas personas, pero usando la fe que ellos tenían. Este es el caso de este hombre allá en Listra. Y todos pudieron verlo. Ahora observen lo que ocurre. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Observen esa aclaración que hace la Biblia. Pablo, el idioma universal que tenemos actualmente, ¿cuál es? El inglés. En el primer siglo, cuando está desarrollándose esa historia, ¿cuál era el idioma universal? El equivalente al inglés, pero en esa época, el griego. Entonces, muy probablemente Pablo estaba hablando era en griego, porque él se está desplazando por toda esa parte de Europa, donde, como en la actualidad, hay muchísimos idiomas. Dense cuenta que nosotros aquí en Sudamérica, español y si acaso portugués hay con Brasil, pero el resto español todo, ¿verdad? Hasta que se llegue a Norteamérica. Pero cuando miramos un mapa de Europa, nos damos cuenta de todos esos países que están seguidos: Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, y cada uno con un idioma diferente. Por eso así era en el primer siglo. Y por eso la necesidad de que se predicara en griego para que todos pudieran entender. Pero ahora dice que la respuesta de ellos no se da en griego. ¿En qué idioma se da? En lengua licaónica, que era la de ellos ahí. ¿Y saben qué es lo que pasa con esto? Que cuando ellos hablan en lengua licaónica, ni Pablo ni Bernabé entienden lo que están diciendo. ¿Quién sabe si Pablo y Bernabé habrán dicho, uy, creyeron? ¿Quién sabe qué habrán pensado ellos? Porque lo que ellos dicen en lengua licaónica es: dioses bajo la semejanza de hombres han venido acá. Ahora permítame contarle un poco de la historia de ellos allá. Ellos tenían un cuento, una fábula que decía que habían bajado dos dioses, se habían hecho humanos y que habían llegado a esa zona, a una ciudad, y los trataron mal, no les ofrecieron hospitalidad, con excepción de una pareja de campesinos, el hombre y la mujer. Y la pareja de viejitos sí los atendió bien. Cuando ellos se fueron, pusieron a salvo a la pareja de campesinos e inundaron toda esa ciudad y mataron a todos. Al hombre y a la mujer lo pusieron entonces como guardianes del templo que ellos crearon, y cuando murieron los convirtieron en árboles. Esa era la fábula que ellos creían. Ahora, ellos dicen, llegaron de nuevo estos dos. No podemos cometer el mismo error que cometieron atrás, de no ser hospitalarios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Tenemos que tratarlos? Muy bien. Y lo primero que dicen es: dioses en semejanza de hombres han venido a nosotros. ¿Qué más dijeron ellos en lengua licaónica? ¿Y qué hicieron ellos sobre todo? Fíjense ahí. Y a Bernabé llamaban ¿quién? Júpiter. Es el equivalente en la mitología griega a Zeus. ¿Se acuerdan? El dios del Olimpo, Zeus. Y a Pablo lo llamaban ¿cómo?
en la mitología griega es el equivalente a Hermes, el que llevaba el mensaje, de donde sale la palabra hermenéutica, Hermes. ¿Y por qué le decían a Pablo Mercurio? Eso, y entonces Bernabé, recuerden que era más viejo, entonces le pusieron pues el nombre del Dios más alto. Y Pablo, que era el que hablaba, le pusieron el nombre del Dios que era el mensajero. A uno Júpiter o Zeus y al otro Mercurio o Hermes. Verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, miren lo que hizo. Como eran dioses, según ellos, ¿qué hizo? Trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Y hasta este punto Pablo y Bernabé estaban sanos. Yo creo que de pronto hasta contentos porque dijeron, qué tremendo asado nos vamos a comer. Pero ellos no pensaban hacer un asado. ¿Qué pensaban hacer ellos con ese toro? Ofrecérselo en adoración, ¿verdad? Ofrecérselo en adoración. Cuando se dan ellos cuenta, miren lo que ocurre. Ay, hermano, yo no le he dicho, pero ya sufrieron persecución en Iconio y ya vamos en Listra. Cuando ocurrió eso, verso 14, cuando ya entendieron lo que ellos estaban haciendo, verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé, mis queridos, según lo que acabamos de leer? ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Qué hicieron? Rechazaron la adoración que les iban a ofrecer. ¿Recuerdan qué ocurrió por allá en el capítulo 12 de Hechos, que lo estudiamos hace unas semanas? Por allá un hombre llamado Herodes habló y la gente dijo, esta no es la voz de un hombre, esta es la voz de Dios, y él se la creyó. Pero aquí dicen, dioses bajaron en forma de hombre. ¿Y qué hicieron ellos de una vez? No, a nosotros no. A nosotros no. Miren, quienes buscan, aquí hay un principio para nosotros, hermanos, y tener cuidado a la hora de servir al Señor. Quienes buscan la gloria para sí mismos mientras sirven al Señor, van camino a la decadencia espiritual. Pablo y Bernabé rechazaron de tajo esa adoración. Ellos dijeron casi que como dijo el salmista, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da gloria. Hermanos, fíjense en la respuesta que ellos les dan. Nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Y como hombres semejantes a ustedes, lo que estamos haciendo es una sola cosa, anunciándoles algo. Y miren cómo se cataloga la idolatría en ese versículo. ¿Anunciándoles qué? Miren cómo cataloga la idolatría. ¿Les anunciamos qué? ¿Qué dice el verso? Oigan, que de estas vanidades, ¿con qué compara la idolatría Pablo? ¿Y qué es vanidad? Algo vacío, algo que no tiene fruto. Le está diciendo, mira, esa idolatría de ustedes es vacía, es hueca, no tiene fruto. Y toda idolatría tiene esa misma característica. Por eso el mensaje del evangelio es, conviértase de eso al Dios vivo. Y me llama la atención que para hablarles a ellos, no les habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué no les hablará del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque no lo conocen. Ellos no son judíos. Ellos son gentiles que están viviendo en lo último de la tierra. Pero si hay un punto de partida para testificarle a cualquier ser humano, ¿y cuál es? Eso. ¿Cuál ser humano no entiende que Dios es el creador? Todos lo aceptamos. Que algunos necios lo nieguen es otra cosa. Pero todo ser humano acepta que todo efecto tiene una causa. Por eso les dice que se conviertan de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué hizo ese Dios vivo y verdadero?
Hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Continúa diciendo en su discurso: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Se dan cuenta que lo que Él está diciendo es que todo lo que produce la tierra es porque Dios lo hace germinar? ¿Por qué lo hace así? Porque esta zona de Listra era rica en cereales y muchos judíos iban hasta allá para comprarle los cereales y traerlos de vuelta a comercializarlos en su lugar de residencia. Entonces lo que Pablo hace es llevarles la mente a ellos y decirles: miren, todo el bien que ustedes tienen, todo lo provechoso que ustedes recogen, es porque Dios se los da. Pero ¿qué ocurre? Miren cómo se manifestó el sufrimiento en Listra. Pasan del cielo al infierno automáticamente ellos. Ya no son dioses, ya son criminales que hay que matar. Por eso el verso 18 registra: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Qué habían hecho en Antioquía de Pisidia? Capítulo 13, verso 50. ¿Qué habían hecho en Antioquía de Pisidia? A ver. Señora. En Antioquía de Pisidia, capítulo 13, verso 50. ¿Lo tienen ahí o no? Bien, levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y también de Iconio. ¿Y qué había pasado en Iconio? Verso 5 del capítulo 14. ¿Qué había pasado en Iconio? Se levantaron para apedrearlos. Ahora, llegan judíos de allá, de esas dos zonas, que persuadieron a la multitud, y aquí sí lo lograron. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hermanos, Pablo y Bernabé sufrieron por Cristo. Allá en Iconio sufrieron persecución. Allá en Listra sufrieron apedreamiento. Pregunta: ¿mermó eso en ellos el deseo de servir al Señor? A mí me llama la atención, piensen en esto, hermanos, ¿qué condición física puede quedar uno si hoy le dan un apedreamiento tal que algunos piensan ya lo matamos? ¿Cómo amanece uno al día siguiente? ¿Cómo amanecería mañana? A uno le debe doler hasta la última pestaña, ¿verdad? Pero el verso 20, ¿qué nos dice? Pablo era testarudo. ¿Qué nos dice el verso 20? Pero al otro día, como le dije yo a las hermanas ayer: hermanas, lo que no las mata las hace más fuertes. Al otro día se levantó y arranquen para Derbe. ¿A hacer qué? A seguir predicando. ¿Será que Pablo tenía un espíritu de masoquista o qué? No, seguro que no. ¿Por qué Pablo entonces se va a que lo sigan maltratando? Hermanos, sencillamente porque, como lo registra el escritor de Hebreos, hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. Mis queridos hermanos, sufrir por Cristo es más valioso que todo el oro del mundo. Ojo, yo no estoy diciendo que las coronas de Cristo son más valiosas que todo el oro de Cristo, lo cual también es cierto. Les estoy diciendo es que sufrir por Cristo es más valioso que todo el oro del mundo. Por esa razón, los creyentes no debemos ver el sufrimiento por Cristo como un suplicio que no debemos llevar. Contrario a eso, debemos sentirnos felices de sufrir por Cristo, tal cual como las palabras que le dijeron a los apóstoles, que ellos se salieron del concilio felices
de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. Mis queridos, desarrollar el ministerio, ¿cuánto les costó a Pablo y a Bernabé? Mucho sufrimiento. ¿Menguaron en su sufrimiento? No. Ahora, presten atención, porque ellos llegan ¿a dónde? Según el versículo 20, ¿a dónde llegan? A una ciudad que se llama ¿cómo? Derbe. Si ustedes miran los mapas que tienen sus Biblias en la parte de atrás, se darán cuenta que dice primer viaje misionero de Pablo y arranca en Antioquía de Siria, se viene para Chipre, lleva a Perge, llega a Antioquía de Pisidia, pasa a Iconio, pasa a Listra y la última ciudad se llama Derbe. Ahora, llegan a esa ciudad y ellos no dicen bajemos de una vez a Antioquía, sino que comienzan a hacer algo. Se comienzan a devolver. Se comienzan a devolver. ¿Para hacer qué? Es lo que vamos a mirar en el segundo punto. Para confirmar a las iglesias. ¿Cómo lograron ellos confirmar a las iglesias? Me ayudan a leer dos versículos, por favor. El verso 21 y el verso 22. Los dos versículos, por favor. A la voz de tres. 1, 2 y 3. Decimos que Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron ahora con las iglesias que ya habían fundado? Se fueron a confirmarlas. ¿Y cuál es la idea de confirmar? Muy bien. A que las iglesias estuvieran firmes. Porque, hermanos, ganarse un alma para Cristo es la mitad del trabajo. ¿Cuál es la otra mitad del trabajo? Que ese niño en la fe madure a tal punto que pueda guiar a los demás. Que ese niño que no sabe ni siquiera si Génesis está primero o Apocalipsis, después llegue a tener manejo de la Biblia para poder guiar a otros en la verdad de la palabra del Señor. Eso es lo que se desea. Y ahora, para poder desarrollar eso, que un niño se convierta en un maduro, en una persona madura, ¿cuál es la estrategia que utiliza Pablo? La estrategia que utiliza Pablo es establecer iglesias locales. Porque la única manera en que nosotros los cristianos podemos desarrollarnos es formando parte de una iglesia local. ¿Qué quiero decir, hermanos? La única manera en que usted y yo podemos crecer en Cristo es reuniéndonos todos los domingos, es yendo a las células, es visitando a los hermanos. Es la única manera que hay. Porque solo la exposición a la palabra del Señor es lo que nos limpia, es lo que nos fortalece, es lo que nos da el crecimiento que nosotros necesitamos. Dense cuenta que hay dos acciones que realizan para lograr confirmar las iglesias. El verso 21 y 22 que ya leyeron ustedes nos dice que ellos confirmaron a las iglesias volviendo a visitarlos. Por eso el verso 21 dice, volvieron. Y hay 3 ciudades allí. Listra, donde le hicieron ¿qué a Pablo? Lo apedrearon. Volvieron a Iconio, donde lo amenazaron con apedrearlo y le tocó quemar chancletas y volvieron a Antioquía de Pisidia, donde le levantaron persecución y los expulsaron de sus límites. No sé si logran ver ustedes la valentía de ellos, porque regresar a las mismas ciudades donde habían estado en peligro no lo hace cualquiera. Pero ahora dice el verso 21 que ellos volvieron, y ahora el verso 22 va a utilizar 3 verbos en gerundio para decirnos cómo volvieron ellos. ¿Cuál es el primer gerundio del 22? ¿Cómo volvieron ellos? Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Cómo más volvieron ellos? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Y cómo más volvieron ellos? Y diciéndoles, fíjense en esos 3, que es la manera como ellos volvieron a los hermanos. Es decir, que los confirmaron volviendo a visitarlos. Y las 3 acciones son confirmando los ánimos de los discípulos.
¿Qué querrá comunicar eso de confirmar los ánimos de los discípulos? Confirmar los ánimos. Significa que yo voy a llegar a una iglesia y me encuentro que una hermana está triste, y me encuentro que una hermana está alegre, y me encuentro que un hermano está con esperanza, y me encuentro con un hermano que está afligido. ¿Qué tengo que hacer yo? Comenzar uno por uno. Uno por uno. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Os rogamos, hermanos, que sostengáis a los débiles, que alentéis a los de poco ánimo y al final que seáis pacientes para con todos. Esa es la idea de confirmar los ánimos de los discípulos. Ese término ánimos es la misma palabra de donde psiquis, de donde sale psicología. Ánimo es la psicología. ¿Qué quiere decir? Que voy a actuar pensando en la parte psicológica de la persona, para afirmarla en la palabra de Dios. Así se fueron a la visita. ¿Está triste? Vamos a mirar la palabra del Señor que dice de la tristeza. ¿Está alegre? Vamos a la palabra del Señor que dice de la alegría. ¿Está con preocupación? Vamos a la palabra de Dios que dice de la preocupación. Eso es confirmar los ánimos de los discípulos. El segundo gerundio, ¿qué nos dice? Y exhortándoles, eso sí para todos, a que permaneciesen, ¿qué? En la fe. Y la palabra fe, recuerden que es confianza. Entonces lo que Pablo está diciendo es que cada uno con una necesidad diferente, pero a todos sí les lleva el mismo mensaje. Hermano, vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a confiar en Dios. Así se hacen las visitas. Miren, aquí aprende uno cómo hacer visitas a los hermanos. Uno pues atiende la necesidad personal y luego de atender esa necesidad personal, aplico la palabra del Señor para llevarlo a la confianza en el Señor, porque lo único que nos hace estable, hermanos, es la palabra de Dios. Y hay un tercer gerundio, ¿cuál? Y diciéndoles, ojo con esto, quien les va a decir esto no estaba en un hotel 5 estrellas siendo atendidos por un harén de 50 mujeres como Salomón. Quien está diciendo esto estuvo al borde de la muerte, salió huyendo, lo apedrearon. ¿Y qué les dice? ¿Usted no sabe en la que se metió? No, no les dice eso. Tampoco les dice, ay, es que usted no sabe cuánto sufrió yo. Si usted supiera cuánto sufrió yo, mejor dicho, como para querer autocompadecerse. Entonces no muestra el sufrimiento ni como algo que no valga la pena, ni como algo que me tenga que llevar a la autocompasión. Muestra el sufrimiento como una necesidad. ¿Por qué digo que como una necesidad? Diciéndoles que, fíjense ustedes, 14:22, es que necesario. ¿Necesario sale de necesidad o no? Entonces lo que sigue es una necesidad para usted y para mí. ¿Qué es necesario? Léanlo, sin pena. Bien fuerte todos. 1, 2 y 3. Es necesario ¿Cuál es el requisito para entrar en el reino de Dios? Que está claro en el Evangelio. ¿Cuál es el requisito para entrar en el reino de Dios? Nacer de nuevo, ¿cierto? Creer en Cristo, ese es el requisito. Entonces, aquel que nace de nuevo, aquel que cree en Cristo como su Salvador, entra en el reino de Dios. Pero adivinen cómo es ese caminito mientras que llegamos allá. Es a través de sufrimientos. ¿Por qué es necesario que a través de muchos sufrimientos, muchas tribulaciones, muchas persecuciones entremos en el reino de Dios? Porque ellos son los maestros que nos enseñan que nosotros somos débiles y que Dios es fuerte. Si nosotros no sufrimos, hermanos, nuestra vida se destruiría. Yo les quiero ilustrar esto. Observen ustedes las personas famosas. Y miren cuando un niño de 14, 16, 18, 20 años, 30 años, agarra fama y agarra plata. Y lo agarra esta combinación, fama, plata, juventud, sin experiencia. Cuéntenle los meses o las semanas y ya lo van a ver en el psicólogo o en el psiquiatra tomando medicamentos porque queda reventado. Porque ese es el modelo del mundo, que usted alcance cosas sin tener que sufrir.
Pero en el modelo de Dios primero está la cruz, después la corona. Es necesario, hermanos, que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice por allá en Mateo capítulo 6, no os afanéis, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis. Nuestro Dios ha prometido darnos todo lo que necesitamos. Y el sufrimiento es una necesidad. Hermanos, el sufrimiento es un amigo que nos lleva a la madurez. ¿A quién de nosotros le gusta sufrir? A mí tampoco. Pero ¿sabe cómo nosotros podemos sufrir de una buena manera? Cuando nosotros pensamos, este sufrimiento de hoy es la gloria de mañana. Y lo que se va a producir en mí por sufrir por causa de Cristo va a ser glorioso allá. Y allí sufrimos nosotros con esperanza. Y allí sufrimos nosotros de una manera diferente a como sufren los impíos. ¿Sí lo creen? Como dijo el que está de mal genio, más les vale. Entonces, hermano, versículo, ¿qué vamos? 22, ¿cierto? Confirmaron a los hermanos volviendo a visitarlos, ¿cierto? Y en esa visita, miren, atendieron la necesidad personal, los llevaron a confiar en la palabra de Dios y les garantizaron una verdad universal. Todos, mientras estemos en esta tierra, tendremos que sufrir. No nos sorprendamos de eso. Bueno, Aileen habló de los sufrimientos en el matrimonio, ¿verdad? Cuando habló yo dije, está dando buen resultado el prematrimonial. La teoría está bien, y ahorita viene la práctica, pero la teoría va bien. Bien. Entonces, hermanos, los confirmaron volviendo a visitarlos, pero el verso 23 nos dice otra manera como los confirmaron. Versículo 23, vamos a leerlo, por favor. 1, 2 y 3. ¿Cuál fue la otra manera como ellos establecieron la iglesia? Muy bien, los confirmaron constituyendo ancianos. Hermano, a mí me llama la atención esto, que el modelo de Dios para cuidar la iglesia no es ni la monarquía ni la democracia. Son hombres espirituales. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, uno ve monarquía, ¿verdad? Uno y todos dependen de ese uno. Cuando uno ve otros modelos, hay democracia. Y es un peligro, ¿por qué? Porque si todos se ponen de acuerdo en hacer lo contrario, ¿qué van a hacer? Cuando el pueblo de Israel fue a pelear con Saúl a la guerra, ¿estuvieron todos de acuerdo en desobedecer al Señor o no? Entonces, tengamos cuidado con esa frase, la voz del pueblo es la voz de Dios. Miren allá lo que le pasó a Saúl. Entonces, el modelo de Dios para cuidar la iglesia no es ni monarquía que uno dirija, ni democracia que todos dirijan. El modelo de Dios para cuidar la iglesia es hombres espirituales que cuidan la obra del Señor. ¿De dónde surgieron esos ancianos para cada iglesia? ¿Se los sacó Pablo del bolsillo? ¿De dónde salieron esos ancianos? De ahí, de cada iglesia. Hermanos, ¿de dónde ha salido el liderazgo de aquí de la iglesia? Ahí tenemos el hermano Samuel. ¿Quién era el hermano Samuel hace 40 años? El jovencito que estaba aprendiendo, ¿cierto? Un discípulo que estaba aprendiendo. Pero por la misericordia del Señor lo afirmó. ¿Y ahora quién es? La autoridad para la iglesia. Y ese es el modelo que tenemos que seguir, hermanos. Por esa razón, yo les quiero de pronto motivar a que hagan un cambio en la visión. A veces miramos los niños y los adolescentes y podemos molestarnos, ay, que si es inquieto, ay, que está llorando, ay, que esto.
Hermano, hay que traerlos hacia la iglesia. Porque ¿de dónde van a salir los líderes de la iglesia? De ahí. Entonces yo miro a los bebés que ustedes cargan y yo los miro y a veces me va hasta la mirada mirándolos y es por una razón. Que yo me quedo mirando dentro de unos 20 años, ¿qué va a estar haciendo por ahí este niño? ¿Cómo estará sirviendo al Señor? ¿Será que le va a servir como pastor o será que le va a montar una empresa y va a estar sirviendo a la iglesia, va a cantar, va a predicar, va a enseñar a los niños? ¿Qué va a estar haciendo? O sea, me proyecto allá. Porque es que necesitamos proyectarnos allá, hermanos. La esposa del pastor, cuando yo pasaba a predicar, decía que iba a saber yo que el niño al que yo le daba clase a los 3 años va a ser ahora el pastor mío. Y dentro de unos 30, 40 años, si el Señor me tiene con vida, pues va a ser lo mismo. ¿Quién va a ser el pastor mío? Alguno de ustedes. Y cuando ya esté viejo, ¿qué voy a hacer? Pues seguirlos. ¿Cierto? Entonces, allí está el versículo 23. Constituyeron ancianos. Listo. Eso es lo que yo quería que miráramos en cuanto a la manera como Dios dirige la iglesia. Pero quiero hacerles una pregunta. Hay una palabra que dice ahí, o una expresión que dice allí en el verso 23, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Les quiero hacer la pregunta. ¿Por quién ayunaron? ¿Por quién oraron? ¿Y a quién encomendaron al Señor? No dice que oraron por la iglesia, por supuesto lo hicieron, pero el versículo no dice que oraron por la iglesia, ni que encomendaron a la iglesia. ¿A quién encomendaron al Señor? ¿Por quién oraron? ¿Por quién ayunaron? ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué cuando yo les digo a ustedes, oren por mí, no lo digo como frase de cajón? Las oraciones de ustedes son muy valiosas para mí. Ustedes no saben el descanso que yo siento cuando me dicen, pastor, estoy orando por usted. O cuando algún hermano como pasa, me llama y me dice, pastor, lo estoy pensando y quiero saber si tiene alguna petición porque voy a orar en estos momentos por usted. Eso es maravilloso, hermanos. Porque recuerden que los pastores, los ancianos, necesitamos las oraciones de ustedes. Porque ¿cuáles luchas tenemos el hermano Samuel y yo? Las mismas de ustedes. Entonces nos damos cuenta que debe haber una dependencia mutua. Ahí está, así se constituyeron ancianos. Y luego de esto vienen y dan un informe a la iglesia, verso 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Los que tengan buena memoria y recuerdan a Perge, se darán cuenta que en Perge, cuando pasaron por Perge, Pablo no predicó. Pero ahora que viene de vuelta, sí aprovecha y predica allí. Verso 26, de allí navegaron a Antioquía, esta ya Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí hay, cuando hablamos en tercer lugar de que Pablo y Bernabé informaron a la iglesia madre, yo quiero que miremos 3 cositas de la iglesia madre ahí. A mí me llama la atención que el verso 26 nos dice que la iglesia madre confió en la gracia de Dios. Se dan cuenta que el versículo 26 dice que de Antioquía habían sido encomendados ¿a quién? A la gracia de Dios. Es decir, nosotros enviamos 30 hermanos para que sean misioneros allá en el sur. ¿Y a quién los encomendamos? A la gracia de Dios. Y es esa gracia en la que esperamos que los sobreedifique. Pero dice algo más. Verso 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Qué logran ver en ese informe para la iglesia madre? ¿Qué logran ver en ese versículo? ¿Qué logran ver en esa expresión? Ajá. Que mucha gente se convirtió. Bien, tienen razón, pero ahí hay algo. ¿Qué logran ver en esa
en la manera como se expresa. Oigan, el informe lo que le está diciendo a la iglesia no es lo que hicieron Pablo y Bernabé. ¿Es lo que hizo quién? El informe no está diciendo cómo Pablo y Bernabé abrieron la puerta para la predicación de los gentiles, sino cómo la abrió. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que la iglesia madre oyó lo que había hecho Dios. Mis queridos, ninguno de nosotros podrá nunca sacar pecho y decir, es que fui, ni tampoco podrá decir, es que fuimos. Sencillamente somos testigos de lo que Dios hace. ¿Cierto? Lo que ocurre es que Dios quiere que trabajemos, pues trabajamos. Debemos ser obedientes. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado bien. Y me llama la atención que el verso 28 nos enseña, hermanos, que la iglesia madre siguió siendo necesaria. Porque estos dos apóstoles, Pablo y Bernabé, después de haber tenido una gira como esa, después de haber visto literalmente miles de personas, después de haber establecido muchísimas iglesias, después de haber constituido ancianos para cada iglesia, después de una tarea tan titánica, ¿qué hacen ellos? Verso 28. ¿Qué hicieron entonces ellos? Cuando dice se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Sencillamente que ellos continuaron congregándose. Y yo quiero que miren acá la humildad de Pablo y de Bernabé, porque ellos pudieran decir, es que nosotros somos. Pero ¿qué hicieron ellos? Llegar a la iglesia para disfrutar la comunión con los hermanos y someterse al liderazgo de la iglesia. Para que ese liderazgo de la iglesia, un poco tiempo después les digan, hermanos, vayan a la segunda misión. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, a mí me llama la atención el pastor Elpido, después de casi 40 años de ministerio, los últimos 16 años de ministerio, presidente de la denominación, y levanta el Señor como presidente ahora el hermano Fabián. Y después de toda esa experiencia, ¿qué le dice el hermano Elpido al hermano Fabián? Usted es el pastor mío. Él no se puso, no es que la experiencia la tengo yo. Públicamente dijo, él es mi pastor y yo voy a hacer lo que él me ordene a mí. Y es lo que vemos acá. Mis hermanos, yo creo que si alguien como Pablo y Bernabé consideraron que congregarse era necesario, yo creo que para ustedes y para mí, congregarnos también es una necesidad. Ellos se quedaron congregándose con la iglesia. Fíjense, hermanos, que el fin de ese primer viaje misionero presenta los sufrimientos de Pablo y Bernabé y cómo ellos en medio de ese sufrimiento establecieron iglesias y cuando llegaron a darle el informe no enfatizaron el sufrimiento de ellos, sino que enfatizaron lo que Dios había hecho. Mis queridos, el sufrimiento aparece a través de cada verso de este capítulo, no sé si lo pudieron notar. Y ellos estaban sirviendo al Señor y por ese servicio al Señor sufrían y sufrían en una amenaza, en otra persecución y en otros sí los cogieron y los apedrearon. Pero eso no los hizo echar para atrás, sino que confiados en el Señor que los había llamado, siguieron adelante con valentía. ¿Qué aprendemos de esto, mis queridos? En una frase, mi hermano Gerson ahí nos va a ayudar. Quien está deseoso de servir a Cristo debe estar dispuesto a sufrir por Él. Mi querido, servicio y comodidad son antónimos. Permítame decirlo de esta manera. El cristianismo no es la fe para el que busca estar cómodo. El cristianismo no es la fe para el que busca comodidad. Si tú estás buscando comodidad, lo último que yo te recomendaría es que te vuelvas cristiano. ¿Por qué razón? Porque en el cristianismo Cristo exige la renuncia de sí mismo. Cristo exige que renunciemos a nuestros gustos. Cristo exige que renunciemos a nuestros deseos. Cristo exige que renunciemos a nuestras proyecciones. Cristo exige que renunciemos a nuestras metas y que renunciando a todas ellas, hagamos únicamente lo que Él quiere que nosotros hagamos.
Por esa razón, en el cristianismo, lo más importante no es tu realización personal. Contrario a esto, es que tú cumplas la voluntad de Dios renunciando a tus metas. Mira, mi querido, el mensaje del cristianismo no es que tú te aceptes a ti mismo, es que tú te niegues a ti mismo. Por eso decimos que servir a Cristo incluye sufrir por Él. Pero ¿sabes una cosa? Siempre valdrá la pena sufrir por Cristo. Porque como lo dijera un amigo mío compositor, Cristo lo vale todo. Vale todo lo que tengamos que sufrir, Cristo lo vale. Yo no te estoy llamando a una vida miserable, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo te estoy llamando a una vida en la cual vas a sufrir, pero en medio del sufrimiento tú vas a ser más que vencedor. Y aunque vengan luchas, y aunque vengan dificultades, y aunque te sientas abrumado, siempre serás vencedor, porque la victoria no va a depender de ti, sino de tu capitán que lo obtuvo al morir en la cruz y resucitar. Mi querido, te quiero invitar a que tú estés dispuesto a sufrir por Cristo. Permíteme decirte esto, que tu Salvador haya muerto en una cruz te tiene que dar una idea de cuánto cuesta servirle a Él. Y si aquí hay alguien que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, déjeme decirle que nosotros somos el resultado del sufrimiento de Cristo. Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo murió por ti. Y hoy ese Cristo que murió por ti te invita a que tú te arrepientas de tus pecados y que creas en Él como tu único y suficiente Salvador. Si tú crees en Él, recibirás el perdón de los pecados y recibirás la vida eterna que Dios ha prometido para todo aquel que cree en Él. Recuerda, si tú tienes deseos de servir a Cristo, está dispuesto a padecer por Él también. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita, santa, por lo que tú nos enseñas y por la manera como tú obras. Te alabamos porque aclaras nuestros pensamientos y te alabamos porque tú siempre dices la verdad y no ocultas el hecho de que para servirte a ti es necesario sufrir. Te damos gracias por ser tan honesto y por dejarnos tu palabra para aclarar todo. En Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano Gerson. Gracias, mis hermanos.